Buenas tardes y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Tal y como hemos informado en nuestros noticiarios, estamos ante el riesgo de despertarnos el lunes próximo con una huelga de los transportistas de carga pesada, lo que tendrá el impacto directamente en el suministro de alimentación en nuestra capital. Los dirigentes de los principales gremios de transportes dicen que están a la espera de algún paso que pueda dar el Ministerio de Transportes para que ellos levanten este paro. Ojalá que así sea, pero muchos necesitamos una comprensión global de lo que está en juego y de las razones que nos han llevado en tan mal momento a una situación parecida. Por eso hemos invitado al señor Rubén Cáceres. Él es un abogado y es un sociólogo y utiliza su doble punto de vista académico para entender los fenómenos a los que tiene que hacer frente, tanto más que ha trabajado en la industria naviera durante 25 años, después de lo cual ha ejercido como consultor precisamente en el Ministerio de Transportes. Rubén Cáceres, buenas noches y gracias por estar con nosotros en Las Cosas Como Son. Muchas gracias, Fernando. En realidad, el tema de la crisis del transportes forma parte de un elemento que está pasando en el país, que es pasamos de crisis en crisis. El tema del transportes evidentemente ha sido impactado grandemente por la subida del petróleo. Y en este caso hay fallas que se han agregado de parte del Estado y en particular de los organismos reguladores. El petróleo ha venido subiendo, y eso lo sabemos, y los precios se han corregido hacia arriba. Pero cuando el costo del petróleo ha bajado, no ha venido una corrección hacia abajo. Y en eso el organismo regulador, o Sinermin, en el cual en una época fui asesor de la alta dirección, no se preocupó, no se ha preocupado de hacer las correcciones que se deben. Y Ocitran, para otro de los motivos del petitorio que ha planteado los transportistas, que es el tema de las tarifas de los peajes, tampoco ha introducido un indicador de productividad. Si nosotros recordamos las salidas que habían en los peajes hará 10 o hace 5 años, la densidad vehicular era muchísimo menos. Claro. Entonces, la densidad vehicular que hay, evidentemente, incrementa el monto de ingreso en los peajes, lo cual compensa el tema de inflación e incluso el tema de devaluación del tipo cambiario. Entonces, lo que tendría que haberse hecho es un indicador de productividad que permitiese establecer si la densidad ha cubierto totalmente los mayores costos que están teniendo los que ejercen en este momento el tema del peaje. Eso no ha sucedido. Entonces, los transportistas, con razón, como tienen que pagar por eje, cada vez eso les va subiendo más y hasta donde creo que haber escuchado, les ha subido el 30% sí, de algunos peajes. Sí. De algunos peajes, ¿no? Entonces, eso es un tema. Y en el tema del combustible... Que es sobre todo diésel, ¿no? Porque los transportistas de carga pesada no usan gasolina ni menos gas, sino diésel. Exacto. ¿Cuánto ha subido el diésel? Mira, en realidad ellos ayer, lo escuchaba en la entrevista que hiciste, y hablaban que el 60% se producía en el medio, acá en el Perú. Y no es cierto. En este momento el 100% se importa. El 100%. El 100%. O sea, tienen una información equivocada. Exacto. Yo estuve conversando con unos amigos de Petroperú que me hicieron ver que no era cierto. En este momento todavía no se puede procesar el diésel. Ahora, esto tiene dos soluciones. ¿Ya? Una solución no pasa por el selectivo del consumo porque su impacto va a ser menor. Como ya hemos visto con las gasolinas. Entonces, aquí hay medidas de largo aliento y no hay un planeamiento justamente para atender ese tipo de cosas. Petroperú durante muchos años, ya 30 años, se le ha ido cortando todas las capacidades que debe tener una industria petrolera. La industria petrolera, cuando abarca toda integralmente la red, extrae el petróleo, lo traslada, lo refina en los distintos productos y lo vende. Sí. Y en esa cadena total logra ofrecer ventajas competitivas justamente para el transporte. Es muy distinto lo que viene sucediendo desde hace 30 años. Importamos petróleo a un costo internacional, se pierden todas las ventajas competitivas que se puedan haber y eso
¿ya? En algunos casos se refina y otras veces se trae el producto final. Entonces, ese tipo de cosas tienen que ser revisadas. ¿Cómo hacen países vecinos que no producen petróleo? Nosotros producimos poco, 40.000 barriles diarios, me parece, ¿no? Mucho menos que países como el Ecuador y Colombia, no se diga Venezuela. ¿Cómo hacen países como Chile, que no tienen producción petrolera? Chile, lo que pasa es que la empresa de petróleo chilena es netamente estatal. Sí. En Colombia, como acá, Petroperú, solo que no es la única. Sí. Y ellos importan, ¿ya?, a veces el producto final, porque ellos no tienen refinerías, producen y lo hacen en ventajas, en compras masivas, ¿ya? Y además el Estado interviene en el precio porque a ellos les interesa el tema del transporte. Hoy en día Chile está con problemas con los transportistas, ¿ya? Y no necesariamente solo por el tema del petróleo que se les ha escapado de las manos, sino también por el tema del impacto que han tenido con la migración, que al parecer se ha metido también el tema del transporte. Entonces Chile... los viejos gremialistas sienten que hay una competencia desleal. Exacto. De transportistas que son de origen extranjero y que quizás están cobrando menos, etcétera. Exacto. Y eso está pasando también acá. Acá nosotros, cuando se hizo el Grupo Andino, se le dio libre tránsito al transporte de los transportistas. Los transportistas peruanos tienen limitaciones, ¿ya? Creo que en el mejor de los casos lo dejaron pasar a Ecuador y en Ipiales, que era la entrada a Colombia, los obligaban a transbordar a unidades colombianas. O sea que no se respeta este libre tránsito proclamado en la comunidad andina. Sin embargo, el Perú en eso es una economía abierta. ¿ya? Y deja. Y deja. ¿ya? Inclusive... Deja que hayan camioneros extranjeros que hagan su trabajo acá del mundo andino. Por ejemplo, los transportistas piden ahora una reserva de carga. Ellos están pidiendo que se les dé por parte del Estado una reserva de carga para poder ellos participar del tránsito del movimiento de los minerales. Eso está en su pedido. Sí. Esa reserva de carga es algo que me hace recordar cuando yo recién hice mis pininos a principios de los 80 en el mundo naviero, que había una reserva de carga. ¿Qué cosa es exactamente reserva de carga en los transportes y en el mundo naviero? En el mundo naviero y en el transporte terrestre se obliga a que del volumen que se está moviendo, parte de eso tenga que ir forzosamente con determinado tipo de transportistas. En el caso del mundo naviero era con las compañías nacionales y en este caso de lo que han pedido UNET y la otra asociación, ellos están pidiendo que las mineras que normalmente contratan su transporte de carga con una compañía X, que puede ser una compañía extranjera, ¿ya?, parte de eso se los den. Curiosamente, es el mismo pedido que están haciendo las comunidades, tanto en Machu Picchu para transportar turistas, como en el corredor minero Apurímac-Cusco, que también las comunidades lo están pidiendo. Hay un problema en varios sectores que tienen que ver con el transporte. Exacto. Y no parece que hubiese un ministro que está viendo todo el problema y tomando decisiones preventivamente. Es que en estos tipos de problemas hay cosas que se tienen que atender con urgencia en el corto plazo, pero hay otras que definitivamente son decisiones de largo plazo. Una de las cosas que pasa en el Perú, yo siempre me acuerdo de esto, ¿ya? Hay una propuesta de Javier Higuíñez que nos dice... Que es un economista importante de la Católica, que es su universidad. Que hay que aplanar los Andes. El Perú es un país complejo porque tiene una costa estrecha, que se parece mucho a lo que es Chile, pero al mismo tiempo nosotros tenemos una creciente subida que son la cordillera de los Andes, que en algunos casos son 3 cordilleras, 3 pases que hay que hacer, sí. Y después viene la Amazonía. Sí. ¿Ya? Entonces, ese tipo de cosas nos crean condiciones totalmente distintas que no las hemos sabido afrontar. Y uno de los temas para afrontarlo es justamente el transporte. El transporte ferroviario transversal y el transporte longitudinal a través de ferries o de roll-ons, llevan a que se ponga la carreta con la carga a bordo de estas unidades, llámese tren, llámese barco, y con tractos en los puertos se movilizan. Y de esa manera se bajan costos energéticos, petróleo, combustible, etcétera, se mejora la situación de mantenimiento de las unidades y se llega por costos a escala, se llega a los puntos finales. Ese tipo de criterios
en el Perú no han entrado. Entonces no tenemos una visión de futuro, no tenemos una visión de integración como para que la carga se pueda movilizar de una manera masiva y a menores costos. Eso es una solución a largo plazo. No es que la idea no se haya propuesto. Yo el año 2003 hasta el 2004 entro como consultor al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y planteo este tipo de cosas. Y sin embargo se rechazó. Y se rechazó justamente porque hay un bloqueo por parte de los transportistas. Ellos creen que van a perder la carga. Y no es cierto. La idea es que los propios transportistas terrestres inviertan en esas cadenas que van a mejorar sus ingresos, van a cuidar mejor su capital y van a tener mayor rentabilidad. ¿Ya? Y ese es algo que se podría conversar, pero eso, por ejemplo, es una medida a largo plazo. Claro, no tiene que ver con un paro anunciado para el lunes. Entre tanto, ha habido un comunicado de la empresa Petroperú justamente sobre el diésel, bajo el título genérico, no sé si tenemos en pantalla el comunicado de Petroperú: precio del diésel vehicular de Petroperú cumple normativa vigente. Hablan de la guerra entre Rusia y Ucrania, hablan de una serie de otras cosas y sostienen, bueno, que se ha retirado el impuesto selectivo al consumo, el ISC famoso. Cabe señalar, el punto 4, que, lo podemos ver en la pantalla, que los incrementos registrados en el precio de lista para el diésel vehicular en lo que va del año se deben a aumentos en la banda de precios de los productos afectos al Fondo de Estabilización PC. Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, Petroperú ha cumplido con mantener el precio del diésel vehicular en el límite superior de la banda de precios. ¿Cierto? ¿Exacto? Así es. Sí. Claro. O sea, Petroperú ha hecho todo lo que podía hacer. Ha hecho lo que podía con una atingencia, que ese fondo del cual se está hablando está vacío. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se ha tenido que atender este problema del combustible desde hace mucho tiempo. La pandemia nos ha mostrado toda la vulnerabilidad que estaba escondida en el país. Hoy en día somos vulnerables. El transporte es un tema vulnerable, no podemos desconocer que lo... ¿Por qué? ¿Por qué es vulnerable? Porque hay algo que no está dicho del todo. ¿Dónde está la vulnerabilidad? Mira, la vulnerabilidad, por ejemplo, del sector transportes es que los transportistas formales tienen que competir con los transportistas informales. Es un problema atroz, eso es inaceptable, en eso tienen 100% razón, pero eso vale para todos los oficios. Eso vale para todos. Acá hay colectivos que le quitan clientes a los que han invertido en buses y a los que tienen licencia de taxi, que pagan impuestos y pagan seguros. Ahí hay un tema grueso de pero todo estamos el hablando sistema de transporte. ¿De qué porcentaje de camiones informales? Porque el dato que nos dieron los dirigentes gremiales es que hay alrededor de 400.000 camiones de carga pesada en el Perú. 400.000. 400.000. ¿Le parece un número adecuado? Bueno, es un número que ellos mismos dan. Bueno, pero ha sido verificado, me imagino, por la SUNAT o por alguna institución que tiene que supervisar, ¿no? El tema, yo no sé 400.000 parece bastante. ¿Cuántos de ellos son netamente informales? Pese a que las compañías puedan tener cierta perspectiva de formalidad, muchos de ellos operan en la informalidad. ¿Porcentaje? ¿Tiene una idea? No, la verdad es que no me atrevo. Ese es un punto crucial, porque si hay transportistas de carga pesada informales, la puerta está abierta a todos los riesgos y todos los abusos, y no hay control. Bueno, y no hay policía de carreteras, porque es muy fácil detener a un camión que lleva 30 toneladas de carga y ver si la empresa es informal o no. Y si la persona que conduce ese camión enorme cumple requisitos. Tú has escuchado recientemente a el que maneja la Asociación de Transportistas de Arequipa quejarse de la Sutran y de los fiscalizadores, porque dice que ellos tienen una visión totalmente equivocada y que por lo tanto van más en pos de la multa que a verificar realmente la formalidad y la idoneidad en la prestación del servicio. Entonces hay varias instituciones que están faltando al trabajo. Sutran, Ocinermin, Ocitran, Policía de Carreteras. Policía de Carreteras. No vemos mucho control, ¿eh? Y el propio Estado. En su conjunto. Y el propio Estado, porque este tipo de cosas, cuando tú tienes gente especializada, tú lo ves venir, ¿ya? Claro. ¿Tú te acuerdas cuando... Sí, como lo que pasó en las Bambas, lo que pasa en todos los conflictos sociales. Claro, no hay que descubrirlos cuando ya hay muertos o cuando ya hay golpazos. Tú lo viste con el tema de la pandemia, que en un determinado momento el petróleo, el barril se cotizó a -20
dólares el barril. Es decir, tú ibas a comprar un barril en Estados Unidos o en cualquier otro lado y te pagaban 20 dólares porque te lo lleves, porque como las refinerías estaban paradas por el menor consumo, ya no tenían capacidad de almacenaje y tuvieron que recurrir a que lo vendan, e inclusive se utilizaron buques cisternas parados en el buque para que sean tipo de almacenes. Ese beneficio de los menos 20 pasó desapercibido en el Perú. Ahora, veamos otros aspectos para entender la huelga y no perdamos de vista que lo que nos interesa es si es justificado o no esta huelga y qué puede hacer el gobierno para evitarla, porque nadie va a salir ganando de ella. Y uno de los temas que reclaman los transportistas es que quieren ser reconocidos como servicio público. ¿Qué significa eso? ¿Qué viable le parece esto y qué consecuencias tendría? Bueno, es un servicio público. Lo que pasa es que ellos quieren que sea reconocido como... Servicio público quiere decir que en su lenguaje jurídico. Sí. El servicio público, por ejemplo, luz, agua, esos son los... Transporte público, servicio público. Los servicios Lo que públicos. No significa que la empresa sea privada ni el que lo brinda no importa, sea... No importa. Lo que pasa es que son servicios que no se deben interrumpir. Y si se van a interrumpir, el Estado tiene que intervenir inmediatamente para evitar que se interrumpa. ¿Qué sucede eso con el transporte? Que si en el transporte en este momento los costos le han subido y están a pérdida, y entonces tendrían que dejar de prestarlo, el Estado tiene que cubrir esa pérdida, un tipo de subsidio, para que no se interrumpa el servicio. El transporte es un servicio público y aquí quiero hacer un comentario muy serio. Escuchaba a los dos invitados del transporte, a los dos dirigentes. El señor Marchesi y el señor Milla. Y ellos dijeron que iban a cerrar Lima y que la alimentación no iba a llegar. Eso no puede hacerse. Ellos mismos están pidiendo ser un servicio público. No pueden decir, ok, ahora la ciudad va a pasar hambre. Y no lo pueden decir no solo porque eso es abusivo en contra de la ciudad, sino porque ya se está pasando hambre. En enero se hizo un estudio respecto a Lima y había 3.5 millones de limeños que pasaban hambre y que comían una vez al día o cada 2 días. Y ese informe pasó desapercibido. Hay otro informe que ha salido el mes pasado que habla que en el Perú hay 7 millones de personas. Inaceptable que se haga, naturalmente, que se manipule la necesidad de alimentación. Otro tema para completar esta imagen y nos dé su visión final, el tema de las multas, porque se reprocha a los dirigentes gremiales que tras los argumentos supuestamente racionales hay siempre el interés que les condonen las multas de tránsito cometidas por sus unidades. ¿Qué sabe usted de eso? Bueno, sí, permanentemente. Y eso es en el transporte urbano, como el transporte interprovincial, como en el transporte de carga. Ellos permanentemente llega un momento en el cual piden lo que se denomina una amnistía. Ok, cometimos una serie de irregularidades, sea porque el chofer no tenía brevete, porque atropelló a alguien, la luz roja, porque se pasó tuvo la luz exceso roja, de velocidad, porque no tuvo el mantenimiento debido. Exacto, cualquier ese tipo de factores y quieren, ¿ya? Si la Sutran los para y no tienen el SOAT o otro tipo de seguros o los mecanismos de seguridad para poder transitar por cualquier sitio, entonces quieren que se le condonen todas las deudas. Eso es una cosa que permanentemente la solicitan y en algunos casos el Estado les da la razón y al darle la razón crea las condiciones para una nueva negociación a futuro pedir exactamente lo mismo. Esas son distorsiones o incentivos perversos que no se pueden seguir Ahora, la pregunta difícil, ¿qué margen de acción tiene el Ministerio actual de Transportes para buscar una salida que nos ahorre a todos la huelga de lunes? El tema es complejo porque en este caso tienen que haber, para que haya un beneficio múltiple, tienen que haber renunciamientos de ambas partes. ¿Ya? El Estado va a tener que comerse un sapo, como se dice generalmente, y los transportistas también. Porque los transportistas no pueden decir, bueno, pedimos y si no nos dan... ¿Cuál es el sapo que le corresponde comerse al gobierno y cuál a los transportistas? Uno de ellos es que va a tener que avanzar en el tema de ver cómo soluciona el tema del combustible. Del diésel. El sistema del transporte, todo el sistema de transporte pasa por
combustible. Ese es el costo mayor, ¿ya? Otros que tienen ya son menores, pero el costo mayor va a ser siempre el combustible. Hay que tener en cuenta que aquí hay que subir hasta toda la sierra, hay que irse a lo largo porque no tenemos otras alternativas. Sí, así es, no hay trenes en particular. Si tuviésemos trenes o un cabotaje de rolón que pudiesen llevar esta carga, entonces no tendríamos tanta dependencia de los enormes camiones. En cambio, aquí estamos totalmente bloqueados. La carretera central está ese colapsada. Es el sapo que se tiene que comer el Estado. Ceder de alguna manera para subvencionar el precio del diésel. Bueno, cuenta. ¿Y los transportistas? Los transportistas tienen que ceder entendiendo que su solución es a largo plazo, que no es una cuestión de decir, ok, yo paro 10 días y si Lima se queda sin alimentos, ese problema y eso no puede ser. O sea, ojalá ellos tienen que entenderlo. Todavía tenemos 2 días para saber si la voz de la razón prima o si nos vamos a una huelga que va a venir a complicar aún mucho más, como usted dice, la situación ya difícil de la alimentación a muchos de nuestros compatriotas. Una última pregunta. En algunas regiones de nuestro país esta huelga no es seguida, ¿no? Creo que en el norte, Arequipa. En el norte ellos han dicho que no van, parece ser por ruptura con estos gremios que hay acá, y ellos dicen que van a hacer su paro a partir del 4 de julio. Y en Arequipa acaban de anunciar que su paro va el 18 de julio. O sea, quieren diferenciarse. Lo que muestra que hay diferencias, ¿ya? Tal vez no en lo que están pidiendo, pero por alguna razón quieren diferenciarse de los gremios. Una percepción de la realidad social y las cosas. Bueno, muchísimas gracias, Rubén Cáceres. Fernando, un detalle que no es directamente con transporte, pero sí es una preocupación muy breve que quiero señalar, que es la famosa ley que han dado para permitir que privados armen a las defensas. Están retrocediendo ya en eso. Ese tipo de cuestiones me ha llamado la atención porque hay 2 almirantes y 2 generales de altas funciones cuando eran activos. Tienen que entender el gravísimo riesgo que tenemos. Por supuesto. En Madre de Dios ya está el comando brasilero que está metido ahí como unos sicarios y está entrando al BRAE. Ellos vienen con mucha plata por el narcotráfico. Ellos pueden pedir que se armen estas autodefensas y al mismo tiempo armarlas. Eso es una aberración tremenda. Sí, lamentable. Mañana viene a RPP el almirante Cueto por la mañana justamente y lo vamos a interrogar sobre ese punto, que creo que él mismo ha abierto la puerta ya para salir relativamente de manera airosa de esta mala ley. Muchas gracias, Rubén Cáceres, por tu presencia acá con nosotros. Que tengas un buen fin de semana. Ha sido el abogado y sociólogo Rubén Cáceres que nos ha dado su punto de vista sobre la amenaza de una huelga de transporte de carga pesada a partir del lunes próximo. Vamos a hacer una pausa y retomamos rápidamente las cosas como son.